Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio matutino de Shabbat. Esperamos que todos estén en casita, resguardados, en, como dicen, en la burbuja de sus hogares, cuidándonos de la situación que está ocurriendo hoy en todo el mundo. En este año, el abril 2020, y digo a propósito la fecha porque todo esto queda grabado, en donde estamos cruzando por un tiempo difícil en todas las naciones, en todo el mundo, por una pandemia que se ha expandido relacionada con el coronavirus. Ha muerto mucha gente y esto es importante que permanezcamos en casa, obedeciendo las instrucciones de las autoridades. Así de que, pues bueno, qué mejor ocasión que en un día de reposo, en un Shabbat, para que todas aquellas personas a las que hemos querido alcanzar tengan la oportunidad de entender la razón por la cual en cada semana, en este día, en el día de reposo, el séptimo día, nosotros nos guardamos en nuestras casas. Nuestras casas se convierten en un santuario, en el santuario que profetizó el Señor a todos aquellos hijos que habían sido desterrados, pero que no nos ha olvidado el Señor y que de alguna manera tendríamos en el lugar de nuestra dispersión un santuario, y ese santuario es la adoración a Yeshua, la adoración a Jesucristo. En la medida en que vayamos comprendiendo y entendiendo de qué manera es como verdaderamente rendimos nosotros adoración a Dios, y en ese sentido y en ese sentido también a Yeshua, pues nosotros entonces le damos honra, y eso es muy importante entenderlo. Así es de que, pues bienvenidos. Hoy precisamente cerramos nuestro estudio del libro de Génesis. Hoy vamos a tener el estudio del capítulo 50 de Génesis. y pues para nosotros es un gusto enorme que nos hayan acompañado muchos de los que iniciaron con nosotros en este pequeño ministerio, que han permanecido muy atentos, muy entusiasmados con resolviendo sus cuestionarios, compartiendo sus respuestas, compartiendo lo que el Señor les ha ido revelando poco a poco conforme pasa el tiempo. Ha sido maravilloso todo este tiempo, y bueno, lo grandioso de esto es que continuaremos, si el Señor lo permite. Vamos a continuar la próxima semana con el libro de Éxodo. Justo en esta época, en esta temporada en la que estamos nosotros celebrando la fiesta de panes sin levadura, Pesaj y panes sin levadura, conforme al mandamiento de Éxodo capítulo 12, pues vamos a empezar el libro de Éxodo y rumbo a la fiesta de Pentecostés, rumbo a Shavuot. Así es de que es un tiempo maravilloso, muy, muy a propósito, en el que nos está tocando estudiar estos capítulos. La conclusión del libro de Génesis y el inicio del estudio verso por verso de Éxodo. También un libro hermoso, maravilloso, en donde vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios para con su pueblo Israel. Así es de que bueno, les pido por favor que nos acompañen en una oración para consagrar este tiempo y pedir al Señor que nos acompañe como siempre lo ha hecho en este tiempo. Bendito eres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te damos, papito, por este estudio que vamos a tener para concluir el libro de Génesis. Gracias porque en este libro nos has mostrado tantas maravillas que aún en estos días se están cumpliendo, Señor. Gracias te damos, papito. Y te pedimos que este capítulo sea para nosotros como un oasis, como un agua refrescante a nuestra vida, Señor. Que nos consuele, que nos anime,
por estos tiempos en los que vivimos, Señor, confiados en ti, en tu poder, en tu mano poderosa que sacas y guardas a Israel, Señor. Sí, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Así es. Este es lo que nosotros deseamos, que este capítulo con el cual terminamos Génesis sea también de bendición y de mucha esperanza, aunque vamos a ver que tiene que ver con la muerte del patriarca Jacob y también con la muerte de José. Sin embargo, vamos a atender a los simbolismos con los cuales nos van a representar para nosotros una gran esperanza, una gran esperanza, porque como siempre lo hemos estudiado, hemos aprendido a estudiar el tema de la Torá sin mediar de por medio en absolutamente nada, todo el tema de la enseñanza de la tradición judía, no por despreciar solamente el tema de la enseñanza de la doctrina judía, sino porque a nosotros no nos ayuda, a nosotros que creemos en Jesucristo, no nos revela al Hijo de Dios la Torá a través de la doctrina judía. Si lo que nosotros buscamos es entender a Dios y entender las palabras de Jesucristo, la Torá para entenderla es fundamental ver en cada capítulo a Yeshua. Así es de que esa es la forma en que nosotros vamos a ver, a pesar de que vemos dos muertes de personajes muy importantes en la historia de Israel, vamos a darnos cuenta que los simbolismos que encierran a este capítulo nos representan para nosotros una gran esperanza. Así es de que acompáñenme por favor en sus Biblias desde el versículo 1, capítulo 50 de Génesis. Pero vamos a leer desde antes para retomar. Desde el versículo 33 dice, del capítulo 49, dice: y cuando Jacob acabó de dar mandamientos a sus hijos. Recordemos que el capítulo 49 trata de la bendición que Jacob le da a sus hijos. Sin embargo, aquí algo curioso, si se dan cuenta, dice mandamientos. No solamente es obvio que él se refirió a que no fuera sepultado ahí en Egipto, sino se refiere a mandamientos y habla de sus hijos. Esta es una referencia a la bendición que les dio. Entonces nosotros podemos ver que esta bendición que le dio a sus hijos, en esta bendición estaba Dios hablando a través de Jacob. Por esa razón vemos que la bendición que les dio a cada uno de sus hijos a través de la historia se fue cumpliendo. A través de la historia de Israel, nosotros podemos ver en los libros de historia, en los libros de arqueología, etcétera, cómo fue que fueron cumplidas las palabras de Jacob. Esto es obvio que no fue solamente a través de Jacob, sino Dios estuvo de por medio hablando a través de Jacob. Y esa es la razón por la cual dice el versículo 33 que Jacob acabó de dar mandamientos a sus hijos. Entonces era un mandamiento que iba a ser cumplido incluso a pesar de los propios hijos de Jacob. Dios iba a establecer los escenarios correspondientes respecto de cada uno de sus hijos para que fueran cumplidas todas estas profecías que llevó a cabo Jacob en la bendición que les da a sus hijos. Y por eso dice: y cuando Jacob acabó de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Versículo 1 de capítulo 50 dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Si ustedes se dan cuenta,
aquí no se refiere a Jacob. En los últimos versículos, en los últimos capítulos, analizamos la gran diferencia que nosotros tenemos que ir viendo cuando leemos la escritura. A partir del momento en que Jacob luchó con el ángel en Peniel, cuando el ángel le cambia el nombre a Jacob y le pone, no se llama más tu nombre Jacob, sino Israel, esto tiene que ver con algo muy importante en la vida de Jacob y de sus hijos, en consecuencia, es decir, de todas las descendencias, de todo el Israel de Dios. Así es de que cuando leemos estos dos conceptos, vamos a darnos cuenta que en ocasiones la escritura se refiere a Jacob y al mismo personaje se refiere como Israel, y aquí dice que mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, no dice a Jacob. Esto entonces nos da un dato muy importante, muy interesante, porque primeramente tendríamos que ver qué tiene que ver, por qué ordenó que lo embalsamaran a su padre. Esto no solamente tiene que ver con un aspecto tradicional de Egipto, sino que también tiene que ver con un aspecto simbólico. Así es que el proceso de embalsamiento consistía en infundir una gran cantidad de sustancias resinosas en las cavidades del cuerpo, del cadáver. Pero antes de eso se extraían todas las entrañas. Ya relleno el cuerpo del bálsamo, se sometía a una temperatura muy alta, y regulada para secarlo, para secar el cuerpo, literalmente. Este proceso tomaba aproximadamente 30 días, era un proceso largo, de lo cual se tomaban otros 40 días para ungir el cuerpo con especias. Qué interesante, ¿no? Esta operación dejaba el cuerpo curado, por decirlo así, de una forma, lo dejaba curado, seco, ¿sí? Y esto te dice que estaba evitando, este proceso evitaba la corrupción del cuerpo. Luego se lavaba y era enrollado con tiras de lino y las orillas eran selladas con goma. Después el cuerpo era depositado en un ataúd de madera diseñado con forma humana. Esto es obviamente una costumbre que llevaba a cabo los egipcios. En este sentido, simbólicamente entonces nos está diciendo algo la escritura. Es a eso a lo que yo me refiero. El aspecto simbólico te va a decir mucho. El hecho de que los médicos hayan tenido la tarea de restaurar a Israel podría significar, proféticamente hablando, que a través de la historia habría restauradores, ¿okay? Restauradores, que es decir, médicos. A través de la historia de Israel iba a haber médicos restauradores que se encargarían de evitar que Israel terminara de corromperse. Estamos hablando de la nación de Israel ya, a pesar de haber muerto físicamente. ¿Por qué? ¿Por qué muerto? Porque en un momento podremos considerar que Israel murió en el momento en que Dios le dio carta de divorcio, carta de repudio, y permitió que fueran cautivos a las naciones y vendidos como esclavos, y fueran dispersados en todas las naciones del mundo. ¿Por qué muerto? Muerto espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque se dio a la idolatría. Se alejó de Dios, se alejó de la ley del Señor, y en ese momento el hombre muere. Y eso lo hemos estudiado a través de los capítulos de Génesis, cómo es que el hombre con Dios en un nivel espiritual se eleva. Pero el hombre sin Dios está en Egipto, está abajo, está muerto. Así es de que por eso es importante entender los aspectos simbólicos que vemos en la escritura. Entonces estos restauradores se encargarían de evitar que Israel terminara de corromperse. ¿Quién crees que podrían ser estos restauradores a través de la historia de Israel?
que tendrían exactamente, que tendrían el trabajo de qué, de dar medicina, de darle a Israel, de preparar al cuerpo los elementos necesarios para que no se corrompieran, ¿sí? Y con el paso del tiempo tendría que llegar el médico de médicos. Así es de que espiritualmente, a través del tiempo y por medio de los profetas, Israel sería restaurado y en su momento resucitado a fin de ser preservado para la vida eterna. Lo que los egipcios procuraban hacer con todo este proceso, dentro de toda su idolatría, dentro de toda su ignorancia, era tener una vida en el más allá. Obviamente, sin la instrucción, sin el entender y sin reconocer al creador de todas las cosas, al Dios, al único Dios. Pero nosotros sí podemos entender entonces este proceso que en un momento dado está sufriendo Israel en el aspecto físico, a través de la historia. ¿Okay? Entonces esta orden que da José a sus médicos es muy interesante, porque durante todos los capítulos que vimos la analogía de José con Yeshua, entonces tú puedes entender aquí lo que está haciendo Yeshua, ¿sí? Recordemos cuando Dios hablaba a los profetas, dice en ocasiones la escritura, y vino el ángel de Yud-Hei Vav-Hei. Dice en la traducción, vino el ángel de Jehová, el ángel de Dios, el ángel del Señor. ¿Quién es ese ángel? Es uno. Cuando se refiere a este ángel de Yud-Hei Vav-Hei, es Yeshua. Así es de que instruye a los profetas, a sus médicos, para que eviten que el Israel de Dios, a pesar de haber sido dispersado en las naciones por su pecado, no muera definitivamente, sino que sea preservado a través de escuchar y de querer seguirle al Señor. Y hablo de Israel, las 12 tribus de Israel en general. ¿Ok? Verso 3 de ahí de Génesis 50 dice, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Entonces Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Le está pidiendo autorización a Faraón, porque recordemos que José era una autoridad, la segunda autoridad más importante de Egipto, y en aquel entonces Egipto era la nación más importante de todo el mundo. Así es de que tuvo que haber pedido la autorización de Faraón para ir a sepultar a su padre. En verso 7, entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón y los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Fíjate qué importante llegó a ser el padre de Jacob, reconocido, y la honra que recibió. Verso 8, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Esto es, la palabra escuadrón tiene que ver con una gran tropa, una gran compañía de gente. Y obviamente iban con resguardo militar también. Verso 10, y llegaron hasta la era de Ataz, que está al otro lado del Jordán, y endecharon.
allí con grande y muy triste lamentación. Endecharon quiere decir que ellos se afligieron grandemente, lloraron grandemente y muy triste, con muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Aquí sí ya José ya está cumpliendo la tradición que normalmente venían ellos cumpliendo como familia desde que estaba con su padre. Ellos no tenían, Israel nunca tuvo la costumbre de velar tantos días a un muerto, 70 días, o guardarle luto. En este caso, él lo hizo como estaban acostumbrados a hacerlo. Dice, y verso 11, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim. Esto significa el llanto de Egipto. Es el nombre que recibió este lugar, el llanto de Egipto, pero fuera de Egipto, sino en este lugar de Canaán, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Verso 13. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, de la que habían comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Les voy a compartir una imagen. Vamos a ver si podemos compartir una imagen de este lugar ya en la actualidad. Vamos a ver si lo pueden ver. Es Macpela, es una sepultura, es la sepultura en donde, como la misma escritura lo refiere, ahí sepultaron a Abraham y a su esposa, a Isaac y a Rebeca, y ahí sepultó Jacob a Isaac, a Rebeca. Te confundes con el nombre otra vez. Y Jacob sepultó a Lea. ¿Ok? Y estás confundiendo con la esposa de Jacob, Raquel, que fue sepultada en otro lugar allá en Efrata. Así es de que pues bueno, ¿ya la tienen ahí en la imagen? Ya se ve. Ok, y es interesante porque, fíjense, la palabra Macpela en el hebreo significa redil. Fíjate qué interesante. Y la raíz de la palabra en hebreo es la palabra kafal, que significa doble. En ese sentido, la palabra Macpela podría significar un doble redil, que es justo a donde fue sepultado Israel. Y lo estoy diciendo como dice la escritura, no digo fue sepultado Jacob, sino fue sepultado Israel. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que Israel es sepultado en este lugar, simbólicamente y proféticamente hablando, la sepultura no significa un lugar de muerte, sino un lugar de preparación para el reino del Mesías. Un lugar de preparación para la vida eterna. Israel, a quien representa a las 12 tribus de Israel, y justo lo que nos representa a nosotros, que en un momento dado seremos reunidos con los patriarcas, con los padres. Hoy en día Israel se encuentra dividido entonces en 2 rediles. ¿Sí? Y está dividido, lo que nos dice claramente que no es lo ideal. Sin embargo, Yeshua está haciendo una labor en relación a este tema. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo, él habló de otro redil. Él se refirió a 2 rediles también. Juan 10, acompáñenme a Juan 10, por favor, ahí en sus Biblias. Verso 14. Vamos a leer del 14 al 16. El Señor dice, Yeshua dijo, yo soy el buen pastor.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Fíjense cómo dice, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, si te das cuenta, simbólicamente hablando, Macpela representa algo muy importante. Simbólicamente hablando, se supone que no es el lugar donde nosotros vamos, el Señor nos va a llevar, porque es un lugar muy pequeño, pero de acuerdo a todas las profecías, el Señor va a recoger a todas sus ovejas de todas las naciones del mundo y nos va a llevar a la tierra prometida, a la tierra de Israel, que no es ni tantito la tierra de Israel físicamente hoy en día, sino es mucho más extenso, de acuerdo al plan original, porque recordemos que Josué, cuando entró en posesión de la tierra prometida, ya no fueron a conquistar todo el territorio que en un principio estaba destinado. Solamente se conquistaron una porción y repartieron las tierras y se asentaron. Así es de que en la restauración de todas las cosas, por supuesto que el Israel de Dios será llevado a ese lugar. Entonces, simbólicamente hablando, solo simbólicamente hablando, Macpela está representando este lugar de reunión muy importante. Verso 14 dice, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Verso 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Ya estaban pensando en la venganza de José por haberlo vendido, por haberlo maltratado. Verso 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Le hicieron recordar el dolor que había tenido José. Aquí ellos están diciendo una mentira. Y nosotros podremos de repente preguntarnos si es correcto, si está bien hablar mentira pero nosotros no podemos olvidar de dónde nace la mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Si nosotros ya sabemos que la escritura refiere a la luz como la verdad, entonces la mentira, ¿qué refería? La oscuridad, las tinieblas. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces esto para nosotros nos tiene que dar una advertencia. No hay mentiras pequeñas o menos graves. Una mentira es una mentira a final de cuentas y siempre va a traer consecuencias. No es posible, entonces nosotros nos damos cuenta claramente que la escritura nos está diciendo que no va a ser posible, si el Señor es luz, no va a ser posible que nosotros en el momento que asumamos una mentira, por muy pequeña que sea, por muy justificable que sea, según nosotros, en ese momento nosotros mismos separando de Dios, de nuestro Padre. Así es de que no hay mentira buena, pequeña, piadosa, como dicen, de ninguna manera. Una mentira es una mentira. Y en el momento que nosotros nos adheremos, nos hagamos de una mentira para obtener X propósito, en ese momento nos estamos alejando del Padre. Y lo peor es de que estaban aprovechando la muerte de su papá para hablar en nombre de su papá. Sí, exactamente. O sea, ya no estaba su papá para confirmar esto. Y ellos, aunque tenían temor, debían asumir la verdad. De hecho, ellos ya
ya habían rectificado muchas cosas. Es obvio que ya habían rectificado muchas cosas. Tan es así que por eso José los perdonó. Porque él mismo los probó, les puso varias pruebas, ¿te acuerdas? Y la última prueba fue la copa de la salvación, que fue precisamente la prueba en donde él se dio cuenta cómo es que protegieron a su hermano menor, a Benjamín. El Salmo, acompáñenme al Salmo 51. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. 51:6. Ajá, 51:6. Perdón, 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces lo que está diciendo el salmista es que Dios ama la verdad, pero sobre todo la verdad en lo íntimo. ¿Por qué? Porque tú puedes exteriormente expresar algo diferente, pero Dios va a conocer tu corazón. Y cuando eres sincero en tu corazón y en consecuencia lo externas de esa manera, Dios ama eso. Dios quiere eso de nosotros. Así es de que nos quede muy claro, no hay mentiras pequeñas o piadosas. Eso no de ninguna manera justifica el que tú te alejes de tu Padre. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Aquí está el consejo. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, en la iglesia, entre los hermanos de la fe, tenemos que hablarnos la verdad, porque en el momento que hablamos mentira, muchas veces se toma la mala decisión, terrible decisión, de no hablar, por no meterse en conflictos, en problemas, como dicen. Para no tener problemas, mejor me callo, no digo nada. O en el peor de los casos, que viene siendo lo mismo, conscientes la mentira de alguien más, que tú sabes que están mintiendo. Lo que estás haciendo es abonar en contra del cuerpo de Cristo, en contra del cuerpo de la iglesia, el verdadero cuerpo de Dios, el verdadero cuerpo de la iglesia, que es la iglesia, que es la esposa, la que se está vistiendo con vestiduras de lino fino, resplandeciente, que son los mandamientos. Esos son los verdaderos que hablan verdad y que no temen en un momento dado que alguien se sienta un poco incómodo o mucho incómodo si tienes que decirle, oye, esto que estás haciendo no es correcto, tienes que corregir. Va a haber muchas personas que no lo reciban y algunas otras que lo reciban bien. Entonces ahí está la diferencia. ¿Quiénes se están constituyendo como iglesia, como cuerpo del Señor? Pero a final de cuentas dice el consejo, y es muy claro, el consejo dice, desecha la mentira y habla la verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros de los unos de los otros. En ese momento en el que te sientes uno con el otro, lo que estás haciendo no va a ser en contra de aquella persona a la que le estás diciendo corrige aquello, sino va a ser en su propio bien y en tu propio bien y en el bien de todos los demás. Primera de Juan 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Sino porque la conocéis. ¿De qué verdad está hablando? De la escritura, de la Torá, de los mandamientos. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí está muy claro. Juan está hablando muy claramente. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la Torá, los mandamientos, la palabra de Dios, sino porque conoces la palabra de Dios y porque ninguna mentira procede de la palabra de Dios.
Yo creo que está muy claro el tema de no acudir a la verdad sin importar las consecuencias. Así es de que, y bueno, una última cita en relación a este tema, Apocalipsis 21, verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, y aquí está Juan una vez más, pero ya en Apocalipsis, con una advertencia impresionante, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Después de que el Señor nos trajo a cuentas al tribunal a todos seremos juzgados, todos, absolutamente todos seremos juzgados. Y una vez más el Señor va a decidir, va a emitir veredicto, y unos serán apartados para vida eterna y otros serán lanzados a este lago de fuego. Terrible, terrible, y sobre advertencia no hay engaño. Así es de que José no les iba a cobrar la factura, por decirlo así, no se iba a vengar de sus hermanos, él ya los había perdonado. Y sobre todo, además de que ya los había perdonado, José ya había discernido, y él mismo se los dijo, que por voluntad de Dios sucedió todo esto. ¿Para qué? Para preservarles la vida a toda su familia. Esto José se los dijo a sus hermanos, así que ya no había necesidad de hacer esto. Lo que pasó fue de que ellos, José ya los había perdonado, pero ellos no se habían perdonado a sí mismos por el hecho de haberle hecho eso a José. Aún seguía esa cicatriz abierta en ellos. Sí. Porque a veces cuando uno comete el error, ya pediste perdón a la persona, y aquella persona a lo mejor ya te perdonó, pero tú continúas con eso que tú hiciste, y tú dices, yo la regué, y a lo mejor la relación ya no es igual, o ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora el paso que a ellos les faltaba era perdonarse a sí mismos. Claro. Sí, perdonarse a sí mismos. Y quizás también todavía, mira, porque ¿qué es lo que sucede cuando tú comprendes el perdón de Dios? Cuando entiendes ya entendiste que a pesar de tu pasado, a pesar de toda la vida que tuviste, a pesar de todos los errores que cometiste, el Señor te puede perdonar. Cuando tú comprendes esto, entonces, y lo aceptas y comienza a cambiar tu vida, esto significa que comprendiste el sacrificio de Jesucristo. Lo que quizás ellos aún faltaba que comprendieran era que alcanzar a discernir el sacrificio, todo el sufrimiento que tuvo su hermano para que ellos pudieran tener vida, no murieran de hambre, físicamente hablando. Entonces lo que quizás a ellos les faltó es alcanzar a entender este gran sufrimiento que tuvo José, con un poco de mayor claridad. Y obviamente que sucede lo mismo que hoy con muchas personas que piensan equivocadamente que por causa de sus pecados no pueden recibir el perdón de Dios. Y eso es un error. Entonces viven con ese temor. Viven con ese temor de que Dios no les va a perdonar, de que no son dignos de recibir el perdón de Dios, etcétera, etcétera, de recibir su bendición. Pero eso es una gran mentira de Satanás. No, yo me refería a esto, mira. En el caminar nosotros ahora con el Señor, obedeciendo la Torah, en este caminar hemos cometido muchos errores. Lógicamente por ignorancia, por falta también de estudio en la Torah, porque aún estábamos muy verdes, a lo mejor empezando apenas en el estudio. Todavía. Sí, estamos verdes pues, pero antes peor, ¿no? Entonces, en ese caminar pasas y a lo mejor le dices a una persona algo que no debiste de haber dicho, y esta persona también apenas empezaba, entonces, y por tu culpa a lo mejor se alejó.
Entonces ya sí pides perdón, pero ya esa culpa ya queda de todos modos, porque tú sabes que hiciste mal y que esa persona a lo mejor hasta se alejó por lo que tú dijiste, ¿no? Sí. Entonces sí falta a lo mejor perdonarse a sí mismo y decirle al Señor, bueno, Señor, tú sabes si esta persona fue hijo, es tu hijo, tú lo vas a buscar y va a ser restaurado, ¿no? Claro. Ok. Pues sí, es eso. Algo estaba faltando con ellos, con sus hermanos de José todavía para que ellos tuvieran esta calma y que hayan tenido que acudir a una mentira. Dice versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Fíjate qué importante es esto, porque lo que está diciendo José, la respuesta de José, ya fue en un aspecto que implicaba incluso la vida, porque ya está hablando, ya les está dejando muy claro que él no es Dios como para no perdonar. Y ya el tema entonces del perdón a tu prójimo, ya aquí está tomando una relevancia divina. Entonces la relevancia, la importancia del perdón, la esencia del perdón realmente tiene que ver con algo divino y eso también es un don. Entonces, si es divino, entonces es un don. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de perdonar. Y cuando alguien ya tiene la capacidad de perdonar y no guardar rencor, significa que Dios ya está obrando en el corazón de esa persona. Entonces aquí la respuesta de José es muy importante. Dice, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Una vez más les recuerda lo que ya les había dicho. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Fíjate, imagínate, ya viejito, ya viendo a sus nietos. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Ya aquí, una vez más, Dios está hablando a través de José, porque está confirmando la profecía. Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así de que la petición que hizo José en relación a que sus huesos no fueran sepultados en Egipto confirmó una vez más, les comentaba la profecía que Dios le dio a Abraham, ya que efectivamente esta petición llevaba implícita la salida, tanto el ingreso a Egipto como la salida de Egipto en el primer éxodo hacia la libertad. Efectivamente sucedió así. Entonces esta promesa se cumplió cuando los israelitas salieron de Egipto y se llevaron sus huesos. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 13, verso 19. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Aquí vemos cómo es que es Moisés quien cumple
este anhelo de José y esta petición que le hizo a sus hermanos. Así es de que no los llevaron a Hebrón, donde estaban sepultados los patriarcas, en la cueva de Macpela, sino que fueron sepultados en Siquem, en otra propiedad que había comprado Jacob, la cual quedaba localizada en el territorio asignado a una de las tribus de los hijos de José. Acompáñenme por favor ahí a Josué 24, versículo 32. Dice, y enterraron en Siquem los huesos de José. Aquí estamos confirmando. Entonces, ¿dónde fueron sepultados los huesos de José? No fueron dejados en Egipto, sino que se los llevaron y los enterraron en Siquem. Dice, enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Entonces Jacob había recibido la promesa de Dios en el sentido de que le daría la tierra a su descendencia. Sin embargo, sus ojos naturales no vieron el cumplimiento de esta promesa. O sea, aunque no lo vieron sus ojos naturales, sus ojos espirituales sí. Él no regresó a la tierra prometida luego de ir a Egipto. No obstante, Jacob sí pudo ver el cumplimiento de la promesa divina con sus ojos espirituales. Jacob tuvo la misma fe que Abraham. Y bueno, en el tema de la fe, esto es bien importante porque es precisamente lo que nosotros, a la conclusión del libro de Génesis, para nosotros nos tiene que ser muy importante el tema de la fe, el concepto que tú tengas de la fe, porque esta fe que tú debes de adquirir es la fe de los patriarcas, esta fe que fue capaz de mantener en un curso de vida a los patriarcas seguros de que a pesar de que en vida física no vieran el cumplimiento de las promesas que Dios les dio, supieron que algún día Dios cumpliría sus promesas. Hebreos 11 del 8 al 10, por favor. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, fueron peregrinos toda su vida. Hebreos 11:13, ahí mismo, del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Esto es lo que tú tienes que tener en mente. No esperes recibir, no tengas expectativas en esta vida. Tú estás hecho para vida eterna, y mientras tú tengas este concepto bien entendido, muy comprendido, vas a vivir una vida totalmente diferente, ya no con una expectativa de la vida física, esperando y anhelando tantas cosas efímeras, porque ya entendiste que esto simplemente es un tiempo muy breve, un suspiro en relación a la eternidad. Una vez más, desde el verso 13 al 16, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, claro, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y más adelante, del verso 20 al 22, de ahí mismo,
El capítulo 11 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, lo que nosotros tendríamos que anhelar es que, así como los huesos de José, como una preparación simbólica en la totalidad de los huesos secos de Israel que están siendo despertados de entre todas las naciones, que algún día tú y yo seamos resucitados en el reino y este reino que nosotros añoramos desde ya, sabiendo que solo somos peregrinos en este mundo y que como Abraham, Isaac y Jacob no añoraron una tierra física, sino la patria celestial, que Israel, el Israel de Dios, que está disperso en todas las naciones del mundo, se mantenga con la misma fe, con la misma esperanza. Una esperanza en donde las 12 tribus de Israel seremos reunidas nuevamente para la eternidad. Señor, gracias por este tiempo de estudio, gracias por todas estas ocasiones en que tú nos has acompañado, en que nos has permitido entender un poco más tu palabra, tu voluntad, tus designios, tus profecías, en que nos has permitido ver a tu Hijo amado, Señor, en cada capítulo, en cada pasaje de esta Escritura, Señor. Ha sido un deleite para todos nosotros y seguirá siendo un deleite continuar discerniendo, continuar escudriñando cada libro de la Torá. Gracias porque es una bendición, es un regalo que nosotros no merecíamos y que solo por tu misericordia, por tu compasión, nos estás permitiendo entender y se nos ha ido revelando como una esperanza, Señor, como una esperanza después de esta vida en este mundo. Te rogamos que te quedes con nosotros. Te rogamos, Señor, que continúes despertando los huesos secos de tu pueblo, a los huesos secos de Israel, que sigan siendo despertados a través de este viento que está soplando entre todas las naciones y que escuchen tu voz, porque son ovejas que van a escuchar la voz del buen pastor, porque tú así lo has dicho y así lo vas a cumplir, Señor. Gracias, bendito Rey, por tanto amor inmerecido. En el nombre de Yeshua. Amén.